La idea de hoy es avanzar sobre las cuestiones de seguridad, más específicamente a lo que tiene que ver con el señalamiento ferroviario. Esta parte de cómo nació el señalamiento es un poco extensa, así que la dividí en dos charlas, la de hoy y la del viernes que viene. Si la seguridad trata de evitar siniestros, fatalidades, la fatalidad más antigua que se registra en lo que se considera un sistema ferroviario es de 1650, cuando dos chicos fueron atropellados por un vagón con carbón. El primer accidente ferroviario que causó gran cantidad de muertes, entre 13 y 16, fue en 1815 en Gran Bretaña, en Filadelfia, pero de esa denominación en Gran Bretaña, donde había curiosos mirando una nueva y primitiva locomotora a vapor experimental que explotó, con la gente al lado viendo qué era eso que estaba funcionando, y eso causó entre 13 y 16 muertos. La primera persona registrada que fue atropellada, embestida por un tren, fue en 1821. Se sabe quién era, un carpintero, David Brock, que caminaba a su casa y en una tormenta y no vio venir un ferrocarril privado y lo atropelló una locomotora a vapor tirando de un tren de carbón. Y también la bibliografía registra la primera víctima mujer en 1828 en el ferrocarril de Stockton a Darlington, ese que habíamos hablado la otra vez. Pero si focalizamos en el ferrocarril moderno, el primer ferrocarril considerado moderno, que era el que habíamos visto entre Liverpool y Manchester, que era el primero en resolver toda la tracción con vapor, ya sea con una máquina estática con cable o con las locomotoras, pero sin tracción animal. Ese ferrocarril se inauguró el 15 de septiembre de 1830. Les decía que para ese viaje inaugural en el que viajó el primer duque de Wellington, que era la máxima autoridad en el país, quisieron no correr riesgos, así que lo que en ese tramo de Liverpool a Manchester de vía doble, decidieron que por la vía de la derecha circulara exclusivamente el tren inaugural con el duque de Wellington arriba, y por la de la izquierda los trenes con los invitados. Y levantaron todos los cambios, todas las posibilidades de interconexión de una vía con otra para no tener problemas. No querían tener ningún problema, lamentablemente no lo lograron, y ese primer día inaugural tuvo un par de problemas importantes. El primero es que a unos 20 kilómetros de salir de Liverpool, una locomotora de uno de los trenes descarrila, y el tren que venía por detrás no puede evitar embestirlo, chocarlo por detrás al que había descarrilado. Por suerte no hubo ni heridos ni lesiones, pero ese día inaugural es la primera colisión entre dos trenes de pasajeros de la historia ferroviaria. Pero ahí no termina todo, sino que el segundo percance que sufrió ese viaje fue más trágico, con un muerto, y sucedió en la estación de Parkshire. La estación de Parkshire queda más o menos a mitad de camino, y podemos ver en el recorrido, está indicada con una flecha, y era el lugar donde hacían la toma de agua las locomotoras a vapor, no les daba la carga de vapor, de agua para generar vapor, como para llegar de un solo tirón de Liverpool a Manchester, así que tenían que parar en la mitad, en este lugar llamado Parkside, para hacer la carga de agua. Acá podemos ver las mangas en este grabado y la estación bastante básica y elemental en el medio de la nada. Al cargar agua, el agua rebalsa, va sobresaliendo, entonces empezó a llenar de agua los andenes y la gente empezó a acomodarse en la entrevía. Y entre las personas que estaban en la entrevía había un diputado del Parlamento llamado William Hutchinson, que se puso en el coche del duque de Wellington a hablar. Se puso ahí al costado a hablar, y las locomotoras iban y venían para cargar agua, la de los pasajeros, por el otro lado. Venía aproximándose la locomotora, la Rocket, la que había ganado el concurso de Rainhill, pero no la conducía Stephenson, sino Joseph Locke. Entonces, cuando la gente vio que venía esa locomotora avanzando, porque quería ir a cargar agua, empiezan a correrse de la entrevía. El duque quiere subirse al coche del duque de Wellington,
pisa mal el estribo, se le abre la puerta, se cae adelante de esta locomotora y termina siendo atropellado. ¿Qué pasó? La Rocket no dejaba de ser una locomotora prototipo y no estaba equipada con frenos. O sea que para detener el tren habría que aplicar el contravapor, la marcha en reversa, y eso tardaba unos 10 segundos y eso hizo inevitable que lo pisaran y le cortaran una pierna. Como se estaba desangrando, ahí toma intervención Stephenson y lo carga en una locomotora y lo lleva rápidamente a un lugar donde lo pudieran atender, porque este lugar de Parkshire no tenía ninguna comodidad, así que lo lleva a la villa de Eccles, que está a unos 6,5 kilómetros, lo deja ahí para que le den algún primer auxilio, y él sigue con la locomotora sola a máxima velocidad, 56 kilómetros por hora, hasta la ciudad de Manchester para encontrarse con 4 cirujanos y médicos para que lo atiendan. Lo trae a esta villa de Eccles, a estos médicos, y no lo logran salvar, y finalmente a 9 horas de ocurrido el accidente, fallece Huskinson. O sea que el día inaugural fue bastante negro, con un descarrilamiento, un choque y este muerto. En particular, este diputado había sido uno de los que más había abogado en el Parlamento por la creación del ferrocarril, uno de los que más impulsaba eso. El día se enlutó, había una fiesta en Manchester que no pudo hacerse, fue un día negro en ese sentido. En el lugar donde murió Huskinson, que acá podemos ver una imagen de su rostro, existe hoy en día un memorial que recuerda el lugar donde murió este diputado en el primer día del primer viaje del ferrocarril moderno. ¿Cómo era la separación entre trenes en ese ferrocarril? Como era vía doble, lo que se decidió es hacer bloqueo por tiempo. O sea, de Liverpool salían los trenes cada 30 minutos. Después hubo algún adelanto hasta permitir trenes cada 15 minutos. Y había algunos, con el tiempo, algunos permisos, como por ejemplo si salía un tren de pasajeros por delante y por detrás un tren carbonero mucho más lento, cuando el tren de pasajeros ya se había alejado unos 800 metros, lo dejaban salir al tren de carbonero. Pero más allá de este bloqueo de largada, después la línea estaba con personas diseminadas que se encargaban de mantener esa separación a lo largo de los 50 kilómetros del recorrido, y eso se hacía con unas personas que se las llamaba policías de ferrocarriles. Realmente eran policías y tenían poder policial, lo que sería la policía ferroviaria. Podían pedir boletos, podían tomar intervenciones de lo que pasaba en el territorio ferroviario, pero además se encargaban de garantizar la separación entre los trenes, y estaban parados más o menos una milla unos de otros. Estas eran las porcenas, ahí podemos ver inclusive arriba a la izquierda una foto de uno de estos policías, que se los apodaba bobbies. A los policías en general, los británicos le dicen los bobbies, porque el que implementó la policía metropolitana en Londres en 1928 era el secretario de Interior, que se llamaba Robert Peel. Como ustedes saben, a los Roberto, en inglés le dicen los Bob. Así que los bobbies serían como los betitos, le diríamos nosotros, una especie de Susanos con derivados del nombre Robert. Eso que le vale a cualquier policía también en Gran Bretaña, es un apodo, un nickname, como le dicen ellos, también aplicaba a estos primeros policías de la policía ferroviaria que se dedicaba a garantizar la separación entre trenes, y aún hoy en día a los banderilleros, a los señaleros ferroviarios en Gran Bretaña se los llama bobbies, un término que deriva de este nacimiento. Estas personas tenían relojes de arena para saber que generaban como bloques separados cada milla en el terreno, y con unos relojes de arena veían si había pasado el tiempo que tenía que pasar, porque si solo se dejaban los trenes, aunque se los sacara cada 30 o cada 15 minutos de cabecera, podría ser que uno alcanzara a otro por algún defecto, diferencias de velocidades, alguna cuestión. Entonces estas personas con sus relojes de arena se encargaban ahí de mantener esa separación a lo largo de todo el recorrido. Y se apoyaban, para que se los vea mejor, con unas banderas. La bandera blanca, quiero hacer hincapié en esto, bandera blanca se sostenía cuando no había ninguna obstrucción, y bandera roja
cuando sí había algún peligro. De noche tenían unas lámparas giratorias donde luz blanca significaba que la vía estaba bien, luz verde para una precaución, blanca para vía libre, verde para precaución y rojo cuando había que parar inmediatamente. Esto es otro de los primeros ferrocarriles, esto está sacado del reglamento de otro ferrocarril de Londres a Birmingham, pero acá esta es como una pequeña variante donde si la vía estaba despejada no mostraba ninguna bandera, si había que proceder con precaución elevaba una bandera verde, verde para precaución, y si la precaución derivaba de algún problema en la vía, la inclinaba hacia abajo la bandera verde. También de este tiempo nacen las señales de brazo que mantenemos aún hasta nuestros días. Estas fueron establecidas ahí en ese primer ferrocarril para que los policías, los bobbies, le transmitieran estos tres informes básicos de avanzar, precaución o peligro. El primer reglamento que se escribe al respecto es de octubre de 1839 y ahí queda por escrito y claro que blanco va a ser adoptado para marcha normal, rojo para parada y verde para precaución. También aclara negro para obreros en la vía, para decir que bajen la velocidad porque está trabajando una cuadrilla, y también se establece lo que tenemos aún vigente en nuestras reglamentaciones de hoy en día, que cualquier señal, aunque sea verde, negra o lo que sea, violentamente agitada, significa parar. Ustedes saben que nuestro reglamento, el rito, el que rige en el área metropolitana, pero todos nuestros reglamentos, si cualquier señal, aunque sea verde agitada intensamente, significa peligro. Pero quiero insistir en esto de que nació siendo blanco para la vía libre y verde para la precaución. ¿Dónde tenemos un resabio de eso? En nuestro Reglamento General de Ferrocarriles, que es un decreto de 1936, que quizá les haya llamado la atención cuando lo vieron. Esto después lo corrige el rito, aunque en realidad el rito es una resolución del Secretario de Transporte de 1963. Una resolución del secretario no podría modificar un reglamento. Pero el artículo 101 de nuestro Reglamento General de Ferrocarriles, vigente todavía, dice, en las señales que se tienen que hacer con banderas y faroles, fíjense, bandera amarilla y negra o luz verde indicará precaución y usadas en maniobras obligarán a disminuir la velocidad. O sea que este es un resabio, me imagino, de copia de viejos reglamentos británicos, donde en sus nacimientos el verde era precaución. También hay el artículo 104, lo cito como referencia histórica, que de noche, si se careciera de faroles apropiados para hacer señales, estas podrán efectuarse agitando cualquier luz o haciendo una fogata en el medio de la vía, lo que indicará al conductor que debe parar. Eso sigue vigente en nuestro reglamento. Y otro resabio del verde como precaución, pero este ya es interpretación mía, con lo cual es opinable, es por qué el rito tiene como boleto de vía libre, si es que a alguno le llamó la atención, la BL, el boleto de vía libre, es de color blanco y la BP es de color verde. Bueno, yo entiendo que también es un resabio de estos viejos tiempos en que el blanco era vía libre y el verde era precaución. Ustedes saben que estos boletos se dan cuando se descomponen los aparatos de bloqueo y hay que hacer avanzar al tren. Si no pasa nada, se le da la BL, el boleto de vía libre en blanco, y si tiene que además observar, no sé, precaución en un paso a nivel, en un puente que se está arreglando, lo que sea, se le da el boleto de vía libre con precaución y ese es verde. Mi interpretación es que esto viene de esos primerísimos tiempos del nacimiento. Medidas de seguridad. Una medida de seguridad muy interesante de 1833 es el silbato ferroviario, porque hasta ese momento las locomotoras tenían una bocina parecida a la de los autos, como esos claxon con una pera que se aprieta, y registra la literatura de que en el ferrocarril de Leicester a Swannington, una locomotora, inclusive se sabe el nombre, llamada Sansón, con un tren cargado de manteca y huevos en su camino hacia el mercado de Leicester, colisionó con un caballo y su carro en el paso a nivel de Thornton. No hubo nadie herido, pero
se tomó como un hecho grave porque el conductor dijo que él usó la bocina, la apretó todo lo que pudo, pero no se escuchaba. Entonces el gerente de ese ferrocarril, se sabe el nombre, Ashley Baxter, dijo, ¿por qué no hacemos una bocina o silbato que se active con el vapor, que va a tener mucho más, se va a escuchar mucho mejor? Y el que inventa la primer trompeta de vapor en 1833 es George Stephenson, el que había hecho la Rocket. Y tiene esta forma que se ve acá arriba, que es como una trompeta de una orquesta de 18 pulgadas de alto y una boca de 6 pulgadas. Se vio que era muy bueno el éxito, pero después derivó en el desarrollo del silbato de las locomotoras de vapor posterior, que lo inventa Adrian Stephens. Este es el modelo guardado en un museo de este primer silbato que inventa Stephens. Y es una medida de precaución, hacer oír bien el tren en la llegada a un paso a nivel. Pero la primera señal fija, porque ¿qué pasa? Estos bobbies, estas personas que estaban cada milla, tenían que ir al baño, tenían algún problema, o tenerlo todo el tiempo ahí, era quizás más fácil, se pensó, poner algo en el terreno que él pueda colocar de una determinada manera, y tenía media hora para hacer otra cosa hasta que viniera el siguiente ciclo. Así que lo primero que fue colocar una señal fija que pudiera operar este bobbit y dejarla de una determinada manera hasta que él volviera a cambiarla de aspecto, lo inventa este señor Edward Woods. La inventa en 1834. Me llamó la atención al ver la biografía de Woods que vino a la Argentina y trabajó en el Ferrocarril Central Argentino en la construcción del ferrocarril de Rosario a Córdoba. O sea, el señor que inventó la primera señal ferroviaria de la historia trabajó en el ferrocarril, en la construcción del ferrocarril de Rosario a Córdoba. La señal tenía esta forma de día, con un cuadradito rojo que giraba 90 grados, ahora vamos a ver, o no se ve, o se ve así el cuadradito rojo, y de noche tenía un farol que mostraba a luz roja o luz blanca, o sea, o el vidrio directo viendo la flama, o un vidrio rojo por delante. De noche, este tipo de señales se alimentaban con aceite de ballena. Inclusive el consumo promedio de una señal de estas era 75 litros de aceite por lámpara por año. Algunos ferrocarriles usaban velas para iluminar en forma nocturna estas primeras señales, de ahí viene la unidad de medición de candelas, candela es un sinónimo español de vela. Inclusive el Gran Ferrocarril del Norte usó velas hasta 1870, cuando se introdujo la lámpara de queroseno. Y estos son algunas de estas primeras señales. Acá vemos a la izquierda la que inventó Woods, la primera, en 1834. Ven acá la manijita para operarla a mano por el bobbit. O sea, él tiene que ponerla en una forma o en otra. De día uno ve los cuadraditos y de noche ve la luz roja o la luz blanca. Acá vemos algunos otros modelos. Estos tres del medio lo que hacen es girar, o sea, o uno ve el disco o gira y no ve nada. Y en este de estos dos discos paralelos se pone en horizontal, o sea, los dos discos cuando se los acciona se giran y se ponen como mirando al cielo para dejar de verlos. De este tipo, de los dos discos, podemos ver en esta pintura, yo me imagino que acá el pintor quiso reflejar los dos aspectos, no que haya dos señales, o si no, no sé por qué dos, pero sí se ve al bobbit con la bandera blanca antes del avance del tren. Esta pintura muestra el primer ferrocarril en Holanda entre Ámsterdam y Haarlem. Haarlem, ya que estamos como nota de color, la ciudad de Haarlem original es de Holanda. Todos asociamos al barrio de Nueva York, el barrio negro, los Harlem Globetrotters. Es que en realidad los habitantes de Nueva York tuvieron una gran inmigración holandesa. Muchísimos habitantes de los primeros de Nueva York fueron holandeses. También como nota de color, sabrán ustedes que los holandeses son excelentes con los productos lácteos. De ahí tenemos las vacas holando-argentina. Y tienen excelentes quesos. Y les encanta comer quesos. Así que en esos primeros tiempos de Nueva York, a los habitantes, a los que venían de Holanda,
se los decía los Juan Queso. Ahí vienen los Juan Queso, como Juan como nombre más común y queso porque era lo que estaban comiendo casi todo el tiempo. Juan en holandés es Jan y queso es kies, como si fuera el cheese del inglés. Y de ahí viene Yankees como sinónimo del oriundo de Nueva York. Los Yankees de Nueva York vienen de los Juan Queso de Holanda. Bien, volvamos a lo nuestro. De estas primeras formas de señales, hacia 1838, se empieza a difundir mucho el uso de rectángulos con alguna terminación distinta que le daba a cada ferrocarril con su impronta. Acá vemos una foto mucho más moderna, esto es una foto color, pero que muestra, para que tengamos una idea de cómo es la escala de este tipo de señales. Que la operación de estas señales era o se ve el cuadrado rojo o no se ve, se pone paralelo a la vía. Y de noche es indicación roja o indicación blanca. Pero ¿cuál es el problema de estas primeras señales que se difundieron mucho? Primero que es exactamente igual que se la mire de un lado o se la mire del otro. O sea, cuando está mostrando rojo lo muestra por igual para ambas caras, y eso prestaba confusiones en vía doble si era para una vía o era para la otra. A veces no es fácil saber cuando tengo curvas y demás dónde está ubicada esa señal. Y el segundo defecto es esto de dar la información más importante, la información importante de avanzar en circular por ausencia de la señal. Porque puedo ser que no la veo la señal porque se puso paralela a la vía, se escondió y entonces tengo vía libre, o puede ser que se la robaron o que se rompió el tablero porque se voló en una tormenta. Entonces, eso es realmente un defecto original de seguridad. No es fail-safe, no es seguro ante fallas. La falla que puede ser que se vuele el tablero me estaba dando la indicación más importante, la indicación de avanzar, no la más importante, la más importante es parar, pero me estaba dando la información de avanzar y la que me podía llegar a producir un accidente. Un intento de solución, por lo menos de esta cuestión de que era exactamente igual mirándola de un lado y del otro, la da este señor Albinus Martin en 1839, que crea esta señal para un solo camino. Ven que tiene una parte maciza, rellena de color rojo, y otra parte hueca. Acá esto que se ve blanco en realidad es que se ve del otro lado, está hueco. Entonces, si veo así es que está bloqueado, está en rojo para la circulación por la izquierda. Si es así, está bloqueado para la circulación por la derecha. Así es que están bloqueadas ambas vías, ascendente y descendente, y así es que estarían libres ambas vías. Después se le agregó, este señor Albinus Martin, una segunda señal aquí abajo para si hubiera desvíos, o sea, para diferenciar la vía de la vía principal de la que se desprendía de la vía principal con un desvío. También era habitual en esos primeros tiempos poner en la punta de las plataformas una señal que ven como que dice el board de los 10 minute signals, señal de el tablero de la señal de los 10 minutos, que era que se ponía como que no se podía avanzar a peligro durante los 5 o 10 minutos que tenía que esperar ese tren en plataforma, y cuando se lo despachaba se giraba este tablerito para saber que lo habían despachado del tren. Inclusive en algunos ferrocarriles le agregaron alguna precaución, como que esté atento que en cualquier momento lo despacha. Respecto de los colores, aquí quiero hacer un hincapié especial a ese tema de los colores de estos primeros tiempos, donde podemos ver acá una señal del ferrocarril de Caledonia de 3 aspectos, donde tenemos peligro, rojo, verde, precaución, y blanco, vía libre. Blanco de noche, con el farol blanco y con la ausencia de señal. O sea, bastante raro, chocante para lo que hoy tenemos en nuestra cabeza de ferroviarios modernos. En Estados Unidos, el verde compitió durante un buen tiempo con el azul. Se usó bastante el azul como precaución en lugar del verde. Pero sí el rojo y el blanco como parar y vía libre. En Gran Bretaña el color verde como precaución se mantuvo casi hasta 1893. En Estados Unidos esto de la competencia del azul empezó hacia 1870, para que nos ubiquemos más o menos en época. ¿Quién sigue hoy en día usando el verde como precaución? El único ferrocarril del que yo tengo conocimiento del mundo, por lo
lo que dicen las literaturas, que utiliza el verde todavía es en Suecia, en esta señal que es la señal de distancia. Este sería el equivalente a la cola de pescado de nuestra señal mecánica, donde el verde, fíjense, aún, bueno, estoy tirando doble con alguna variante, pero el verde es precaución. Esto es precaución porque la que viene está a peligro, y estos son ya señalamientos por velocidad, donde es precaución porque va a haber que bajar a 80, precaución porque va a haber que bajar a 40. En la reglamentación sueca, si las señales de bloqueo están separadas, las principales, más de 3 kilómetros, obligan a poner señal de distancia, si no, no hace falta. O sea que realmente uno encuentra estas señales en zonas rurales, en zonas urbanas, está todo el bloqueo automático, no las va a encontrar. Pero este es un resabio de este tipo de verde usado en precaución, y es, hasta donde yo sé, la única señal que persiste hoy en día que lo mantiene. Con respecto a los colores, los colores a usar en forma nocturna era un problema muy importante con el tipo de vidrio. La industria del vidrio no estaba muy avanzada. Sí era bueno el vidrio del color rojo, o sea, el blanco como transparente o el rojo para dar el color. ¿En qué sentido bueno o malo? Que yendo al verde, yendo al azul, tapaban mucho la flama de la señal. O sea, el vidrio verde era el blanco, perdón, era el que mejor se veía, y después iba bajando. Si el vidrio era rojo, la visibilidad era 1/3 de la flama directa, si era verde era 1/5, y si era azul era 1/7. ¿Quién hizo estos estudios de la visibilidad con los vidrios de la época? Unos señores llamados Chappé, en 1792 en Francia, hicieron todos unos estudios para Napoleón, utilizados para las flotas navales napoleónicas. Ahora vamos a ver un poco de eso. Pero entonces tenemos que lo histórico era el blanco para vía libre y el verde para precaución, y hoy en día, bueno, como ustedes saben, el verde es vía libre. Pero tenía que ver mucho con esto de la visibilidad por el tipo de vidrio de la época. También había un problema fail-safe, hablando de seguridad ante fallas, ¿no? O de ir a la posición más segura en caso de una falla, es que usar el blanco para vía libre no era muy feliz, porque si se rompía el vidrio rojo del farol que estaba delante de la flama, va a quedar viéndose el blanco, o si se cae el vidrio se rompe. O sea que la rotura de ese vidrio rojo me va a dar la indicación de la flama directa, que era considerada la vía libre. Así que ya teníamos ahí un problema fail-safe. Recién hacia 1870 los británicos empezaron a usar el verde para vía libre, pero el problema que tenían es qué color usar para la precaución, ¿eh? Si querían diferenciar una señal de entrada de una de distancia, qué color le daban a la precaución previa. Y ahí tenían el problema de la tecnología de los vidrios de la época, como les decía, donde los verdes iban de un verde amarillento a un verde azulado, y los amarillos iban de un naranja amarillento que se confundía fácilmente con el rojo. Así que tenían problemas especialmente con el color de la precaución. Por fail-safe viraron al verde para no seguir con el blanco, que no cumplía los requisitos básicos de seguridad, pero les aparecía el problema de cuál usar con la precaución. Eso termina después de que Edison inventara en 1880 la lamparita eléctrica, es cuando empieza a definirse el blanco, cambiándolo por el verde, y se utiliza el naranja o el amarillo para la precaución. Esto de el verde para vía libre y el naranja o el amarillo para precaución se terminó de definir en Gran Bretaña hacia 1893, pero en Francia siguió hasta 1937. Siguiendo con la evolución histórica, eso fue un paréntesis por los colores, pero estábamos en los primeros tiempos de las señales. Hay una señal muy interesante, señal de unas pelotas que inventó este señor, que se hizo en este ferrocarril Reading, la estación de Reading del ferrocarril Gran Oeste, donde si la bola está arriba es vía libre, si la bola está abajo es peligro. Y este señor, Daniel Gooch, que era el superintendente de locomotoras, hace una primera afirmación muy importante para el mundo ferroviario: es, si la bola está arriba, el tren avanza; si la bola está abajo, el tren para; si no se ve la bola,
el tren también tiene que parar. Y esto ya empieza a ser un criterio de fail-safe, de seguridad, de tener dos indicaciones positivas, tanto para el avanzar como el peligro. O sea, no es la ausencia de algo, sino que o está en una forma positiva en una posición, en una forma positiva en otra, y la ausencia también la tengo que asumir como la cuestión más importante para la seguridad, que es que se pare el tren. Bueno, el primero que hace este principio de señal que no se ve, se adopta a peligro, es este señor Daniel Gooch en 1840. El hecho de usar pelotas o bolas para señalizar pegó fuerte en Estados Unidos. En Estados Unidos se difundió muchísimo esto. Gran Bretaña lo abandonó rápidamente, esto de las bolas, pero sí pegó muy fuerte, como les decía, en Estados Unidos. Se usaron bolas de madera pintadas de rojo, blanco o negro, movidas hacia arriba y hacia abajo, y la primera vez que se usaron para usarlas en bloqueo de avance de los trenes fue en 1852 entre Nueva York y New Haven, a tal punto que hoy en día los ferroviarios norteamericanos usan el término de high ball, o sea, la bola arriba, como sinónimo de vía libre. Conductor norteamericano o un ferroviario norteamericano hoy en día le va a hablar de high ball como tengo high ball, tengo vía libre, tengo la bola alta, entonces puedo circular porque hay vía libre. Y esto viene de estos primeros tiempos y la derivación de lo que se usó en este ferrocarril inglés que pegó fuerte en Estados Unidos. A tal punto que existe todavía en algunos lugares secundarios o menores de Estados Unidos el uso de bolas para dirimir especialmente los que son cruces entre ferrocarriles. Por ejemplo, esta es una señal, una foto relativamente moderna, es una foto en colores, y uno puede ver esta persona manejando las bolas, que significa si las dos bolas están arriba es avanzar para la vía A, si solo una vía es avanzar para la vía B, y si están las dos bolas abajo es que tienen que parar ambas vías. Durante un tiempo, en 1857, para cruces así de vías, se intentó con una señal que oscilaba acá, inclinándose hacia un lado o hacia el otro, con un farol para ver cuál estaba más arriba y más abajo, pero este tipo de señal no prosperó, se usó muy poco tiempo. Estamos en un periodo de prueba y error. Entre 1830 y 1880 ahí hay 50 años de prueba y error con las señales, y cada uno iba probando ventajas y desventajas. 1840, Kingdom Brunel desarrolla una señal de disco y barra horizontal, de manera tal de que si se veía el disco blanco es avanzar, y si se veía la barra negra, estos están a 90 grados uno de otro, era parar. Esto de modo que lo manejaba el policía, ¿sí? Siempre estamos ahí con el bobit manejándolo al pie. El disco blanco de frente al conductor indicaba que la vía estaba despejada, al menos hasta donde el policía del ferrocarril podía ver, y el último tren había pasado fuera de la vista durante el intervalo de tiempo prescripto, 15 minutos, media hora, lo que fue. Acá vemos un resabio en alguna campiña británica para tener una idea de las proporciones de este tipo de señal de disco y barra de Brunel. También tiene interesante que utiliza dos indicaciones positivas, o sea, no es ausencia, o veo el disco o veo el cuadrado para decir el avanzar o el parar. Acá vemos un cruce de vía, un grabado de época con este tipo de señal, media dibujada pobre como pudo el artista, de disco y barra con una repetidora a menor altura. Esto de repetir la señal arriba y abajo para poder verla de lejos o de cerca, ahora vamos a ver que se repite bastante también en estos primeros tiempos. Acá vemos un uso, esto que o se ve el disco o se ve la barra, y acá hay un ferrocarril avanzando con disco verde que la usó hasta alguna época, no sé, esta foto será de los años 40, 50, y en algún lugar todavía estaba en operación esta señal con el disco marcando que tiene que avanzar. Después se introduce una doble barra y doble disco para los empalmes, para diferenciar la vía principal de la vía del empalme. Como repetidora de baja altura, en esto que les decía de poner arriba el disco y la barra y ponerle abajo alguna repetidora para que se vea más de cerca, hacia 1841 se crea esta señal tipo barrilete. Acá podemos ver un poco mejor cómo es esto de esconderle, o como si fuera una cortinita, ¿no? Para que se vea el rojo o se vea la precaución. O esta es la otra variante para dar la repetidora de baja altura, o sea, esto es lo que estaría arriba, el disco y la barra,
o a baja altura, o está este barrilete, o está este triangulito para poder verlo más al pie. Se entiende mejor con este grabado. Acá podemos ver el bobbit, el policía, el tren que avanza, y cómo acá está la señal para verse a alta altura y la de baja altura para verla más de cerca. Acá le está mostrando el disco, o sea que se puede avanzar, y acá vemos la flecha roja porque estamos de espalda. Lo que va a ver el tren es la flecha verde. Vuelvo una, va a estar viendo cuando el disco está hacia arriba, abajo de frente al conductor se ve la flecha verde, y eso es lo que está viendo acá el conductor, el disco arriba y la flecha de la cara verde en su avance. También en estos fervorosos años de prueba y error se desarrolló una señal tipo abanico, donde a medida que iba pasando el tiempo, el policía iba escondiendo como si fueran tablitas de un abanico, y eso iba dando diferentes secuencias de parar, peligro, avanza un poco más el tiempo, o sea, pasaron más minutos desde que se fue el tren anterior, entonces esconde una tablita, después esconde la roja y queda la verde y amarillo, después queda el amarillo, y por último queda la blanca, que es la de avanzar. O sea, es como un señalamiento de aspectos múltiples manejado por el operador ahí, el bobbit, que le va escondiendo las tablitas a medida que él ve que va pasando el tiempo, para ir avisándole al tren que se acerca a su momento de poder avanzar. Finalmente aparece en escena el semáforo ferroviario. Si bien no termina de dominar la escena, porque sigue habiendo otros desarrollos, después vamos a ver que se termina afianzando, pero acá es cuando aparece el semáforo ferroviario entre 1840 y 43. La patente del semáforo es de J.J. Stephens, pero el que lo decidió instalar por primera vez en el ferrocarril es Charles Hutton Gregory, en el final del 1842, principio de 1843, en el ferrocarril London and Croydon. Hay quien reclama, un señor llamado John Upper Rastrick, que él fue el que le sugirió la idea a Gregory. O sea, lo tenemos a Stephen, que lo patentó, a aparentemente Rastrick, que se lo sugirió, y Gregory, que es el que realmente decidió implementarlo. La historia se queda solo con Gregory, y se recuerda en la literatura ferroviaria que el padre del semáforo ferroviario es Gregory, que es el que fue el que decidió instalarlo. ¿De dónde toma esta forma el semáforo ferroviario? De lo que hacían los hermanos Chappé para Napoleón. Las flotas napoleónicas, los barcos, tenían que recibir mensajes de tierra, y entonces había estas paletas que tenían algún tipo de codificación telegráfica para darle los mensajes. Semáforo en griego significa el portador, o sea, el que lleva las señales. Esto fue los primeros semáforos. Derivado de esto, que fue inventado para la flota napoleónica, se crea una red de telégrafos ópticos a lo largo de Francia. Acá vemos el territorio francés y cómo era atravesado de un lado hacia el otro con estas torres separadas a distancia de visibilidad, donde se podían transmitir mensajes codificados de esta forma con estos brazos movibles. Esto es un equivalente, ya lo tenían la Gran Muralla China también, o los incas tenían fuegos que prendían si es que venía un ataque invasor, para ir transmitiendo con señales de fuego y poder prepararse para la defensa. Bueno, esto es un poco una idea de torres separadas a distancia de visibilidad, pero transmitiendo ya un código donde uno puede transmitir un mensaje. Por eso semáforo, el portador de las señales. De este telégrafo óptico de Claude Chappé es que toma la idea el semáforo ferroviario que conocemos. Acá hay una variante que quiso adoptarse. Bueno, esto de usar el mismo poste para las señales de los trenes que vienen de un lado y que vienen del otro, ya empieza a instalarse. Algo que ya sí trajo el semáforo es esto de que si lo veo del lado rojo es para el tren que viene en un sentido, y si es del lado blanco es para el tren que viene de otro. O sea, acá hay un avance respecto de eso, que se confundían las caras para qué vía respetar. Lo que sí, en esta variante de 1844, que no prosperó, insistían en las tres posiciones, o sea, rojo, precaución con el brazo inclinado y la luz verde, y la ausencia de brazo y la luz blanca como avance.
Esto, otra vez estamos en un criterio no fail-safe, pero bueno, fue parte de estos intentos de prueba y error. En 1846 aparece la primera señal que no es manejada al pie, o sea que no tiene que haber un bobbit abajo moviendo la palanquita, sino que lo puede manejar alguien a distancia con una palanca a través de un alambre. Eso aparece recién en 1846 en Escocia, y tiene esta forma. 1852 seguimos con prueba y error, por más que se había inventado el semáforo, se seguían probando diferentes variantes. Brunel le agrega a estas paletitas para distinguir si cuando la barra está horizontal, que es parar, a quién se lo dice. Si está para abajo sería para los trenes descendentes, si no tiene nada es para los ascendentes, y si está para arriba y para abajo es para ambas vías, en una forma como de codificación con la paletita. De este tipo de señales me parece interesante, veamos esto está en algún lugar de internet, pero lo que me pareció curioso es que se suele hacer reconstrucciones de época de las locomotoras, pero nadie se toma el trabajo de hacer una reconstrucción de época de las señales. O sea, ¿qué señales había cuando había ese tipo de locomotoras? Bueno, estamos hablando de estas señales principales y de esta señal de maniobras, o de protección de cambios. Este es un indicador de cambio de época. Esta es una señal principal de esta de que acá le está diciendo parar, por eso está detenida y está esperando a que le gire a esta posición que es disco, que es avanzar, para que tengamos una idea de proporción con personas y tamaño de señales. Stevens, que era muy movedizo inventando cosas, también patentó este indicador de cambios, bastante intuitivo, si el cambio está para la izquierda, si el cambio está para la derecha, o si el cambio no llegó a alguna de las dos posiciones y se quedó en el medio. Bastante intuitivo de entender la posición del cambio. En Estados Unidos, que seguía también haciendo sus pruebas y error, avanzan en algunos lugares donde había curvas peligrosas con la construcción de este tipo de torres con paletas o luces de día o de noche de color rojo, blancas y azul. Acuérdense que la precaución había empezado a probarse con el azul. Y de ahí, de este tipo de torres para las primeras señales ubicadas en curvas peligrosas o lugares muy sensibles, es donde deriva el uso de la torre de señales. A los cabines, a lo que nosotros llamamos cabines de señales, los norteamericanos le dicen la torre de señales. Aunque sea un señalamiento electrónico moderno, siguen hablando del lugar donde se maneja como la torre de señales. Y el término torre, así como los ingleses todavía le llaman bobbit a los señaleros, los norteamericanos le llaman torre a la mesa de mando de señales, derivado de estas primeras torres para sostener estos tipos de señales. Les decía que le faltaba algo todavía al semáforo de Gregory para consagrarse, y ese algo viene después de este accidente. Como vamos a ver en varias charlas, muchas de estas mejoras vienen después de accidentes. ¿Qué es lo que pasó en 1876? Bueno, había un tren de cargas que estaba cruzando y estaba inhibida, o quería estar inhibida por señales, el avance de un tren de pasajeros. Entonces el señalero, que hace el cabín de señales, él trató de mover la palanca para que la señal de entrada vaya a peligro, pero la señal en el terreno no cambió, la señal en el terreno quedó a vía libre, por eso el tren de pasajeros avanza y termina chocando con el tren de cargas que estaba acá cruzando, y hubo 14 muertos y 50 heridos. ¿Y por qué cuando, a pesar de que el señalero movió la palanca, la señal quedó indicando vía libre? Es por el peso del hielo y la nieve sobre los alambres. Entonces eso lo corrige este señor Edward French en 1877, que le termina de agregar los contrapesos que hacen que la señal vaya claramente a una posición o a otra. Y es entonces sí, a partir de esta última mejora, que se consagra el semáforo de Gregory en el uso ferroviario, porque las tenía todas. A ver, era claro de frente para la vía que lo está utilizando, o de espalda para la que no lo tiene que utilizar. Y tiene una indicación positiva tanto para parar como para avanzar, no es ausencia, y tiene esta seguridad
con el contrapeso por si se corta el alambre o si hay problemas con la nieve o con el hielo. Entonces, a partir de todas estas ventajas comparativas que se fueron dando cuenta a fuerza de prueba y error, es que termina de ganarse el lugar de la señal ferroviaria y el semáforo se consagra. Pero esto fue un proceso de aproximadamente 50 años, desde la primera señal de 1834 hasta que ésta se consagra definitiva como la señal ferroviaria, por lo menos de uso británico. Último agregado para comentar es que hacia 1872 aparece la señal de distancia con la forma de cola de pescado, y hacia 1918 los británicos le cambiaron el color a la señal de distancia del rojo por amarillo. Nosotros la seguimos teniendo rojo, donde todavía tenemos señales de brazo, pero los británicos con un criterio interesante, porque si el amarillo es precaución y estando horizontal es la única que no es absoluta y estando horizontal se la puede atravesar porque significa precaución y no peligro, migraron del color rojo al color amarillo, y esa parte de la historia nosotros no la copiamos. Otra parte importantísima, tanto como las primeras señales, era cómo asegurar el bloqueo entre trenes y no andar dependiendo del bóvid que mire el reloj, sino el poder saber que el tren llegó a un determinado lugar y no se quedó en el camino para poder despachar el siguiente tren por detrás. Y eso aparece a partir de un elemento importantísimo para la seguridad de la circulación ferroviaria, que es el bloqueo telegráfico. Muchos ferroviarios lo sabemos, inclusive porque nuestro reglamento, el rito, explica el bloqueo telegráfico, aunque hoy nadie maneje más el telégrafo. Y lo primero que nos viene a la cabeza es, bueno, esto nació cuando Morse inventó el telégrafo en Estados Unidos. Bueno, la cosa no es exactamente así. Primero que Morse no fue el primero en inventar un telégrafo. Ya hay en 1753 telégrafos hechos por atracción electrostática. En 1800 Volta inventa la pila, justo en el año redondito. 1800 Alessandro Volta, de ahí viene la unidad volt de medición que todos lo sabemos, inventando la pila por un principio electroquímico. En 1809 se inventa, no prospera mucho porque era un armatoste tremendo, pero este telégrafo electroquímico, en función de la tensión aplicada por esta pila. El nombre pila viene porque es apilar un disco arriba de otro para armar la diferencia electroquímica de tensión. De ahí viene pila de apilar, de volt. Y acá está aplicando la tensión en dos determinados cables que van a terminar haciendo producir burbujas en este líquido por la tensión que tiene, que salen de unos determinados lugares. Entonces uno puede ver a qué letras le aplicó tensión de este lado para que a una distancia, lo que dieran los cables, uno viera burbujas coincidiendo con las mismas letras a las que se puso tensión. Entonces es un telégrafo electroquímico de transmitir información por este principio electroquímico, tanto de la pila como lo de las burbujas. Una cosa complicadísima, pero no deja de ser interesante como idea y como invento. 1816 aparece un formato de telégrafo eléctrico de François Ronald para transmitir en forma electromagnética. Esto acá aparece todo un desarrollo muy importante porque en 1820 Oersted descubre que una aguja de una brújula se desvía cuando circula corriente. Empieza a aparecer el electromagnetismo, la asociación entre la corriente y el campo magnético. En 1820 se inventa el galvanómetro, el instrumento de aguja. En 1825 se inventa el electroimán, que tiene este formato que muestra acá este grabado. Y en 1835 Henry, el de la unidad del Henry de los inductores, inventó el relé, norteamericano Henry. 1832, primer telégrafo electromagnético que le inventa este señor Schilling, que logró hacer una transmisión sin cables a una separación de 100 metros entre dos oficinas con un aparato de este tipo. 1833, Weber y Gauss, dos de la unidad de flujo magnético, de la campana de Gauss y de tantas otras cosas, dos monstruos de la física, desarrollan este telégrafo electromagnético, también va a transmitir información gracias al electromagnetismo. Y Weber, la W en alemán se pronuncia como V corta, Weber, en 1835 es el primero en
plantear de que los rieles podían llegar a servir para el circuito de vía, para un circuito de vía eléctrico. Va más allá. En 1835 es cuando nace el primer ferrocarril en Alemania entre Nuremberg y Fürth, y él ve a los dos rieles del ferrocarril como cables de telégrafo para transmitir información cuando los trenes no estaban circulando. Normalmente una cabeza distinta en cualquier momento que querramos ver la de estos genios. Y finalmente, 1837, ahí es que inventa Morse el telégrafo con el código Morse, que habrán escuchado, que trata de lo que hizo también Morse, fue un estudio del idioma inglés y ver cuáles eran las letras que más se repetían. Encontró que la letra que más se usa en el idioma inglés en los mensajes es la E, por eso le asigna el punto como el código más breve, y así es por una cuestión estadística de la que más se usa, la que menos se usa, cuán complicado o no es el código de punto y raya de Morse. Pero este no es el que se usó para el ferrocarril británico de los primeros tiempos. El bloqueo telegráfico nace en Gran Bretaña y no nace con el ferrocarril, con el telégrafo de Morse inventado en Estados Unidos. El que se usa para usos ferroviarios fue inventado en el mismo año, Morse lo había inventado en 1837, en el mismo año. Es más, hay algunos documentos que dicen que Morse lo copió de una exposición de Cook y Wheatstone en Inglaterra, y de ahí derivó la idea que llevó a Estados Unidos. El telégrafo que se inventó en el Reino Unido, que es muy distinto, que es este, lo inventaron Cook, que era un inventor, y Wheatstone, que era un físico, es el que popularizó el puente de Wheatstone. No es que lo inventó él, sino que él popularizó el uso, y el nombre deriva de esta persona que lo usaba mucho para sus desarrollos físicos, el puente de Wheatstone. Y desarrollan estos dos señores este tipo de telégrafo. ¿Qué quiere este tipo de telégrafo? Evitar el problema del código de Morse, que era un código difícil de aprender, y tratan de hacer algo intuitivo. Ven que acá tiene 5 agujitas. Bueno, depende de cómo se magnetizan las agujitas, la convergencia de las dos agujitas forma la letra. Por ejemplo, yo quiero armar la letra G, se mueve esta agujita y se mueve esta agujita. Pero es mirarlo. Sé que no es fácil, pero es intuitivo, no hay que saber ningún código, es ver qué agujitas se mueven, ver dónde convergen, y así pueden formarse todas estas letras. Se podían formar 20 letras. Ahora, para funcionar de esta manera, la vinculación entre un aparato y otro necesitaba 5 o 6 hilos, alambres de cobre, cables, como lo quieran ver, de conexión. Esta es la patente del 10 de junio de 1837, que explica cómo era este invento que habían hecho Cook y Wheatstone. Y el primer uso para algo ferroviario de un telégrafo fue en ese mismo año que lo inventaron, en 1837, en el ferrocarril de Londres y Birmingham, pero no para dar bloqueo, o sea, no para separar trenes, sino que el primer uso fue para hacer arrancar y parar la tracción por cable. Pasaba lo mismo en este ferrocarril que en el de Liverpool a Manchester, que en la salida del puerto, me imagino que el de Londres, había mucha pendiente que no podían remontar las locomotoras. Entonces la solución de ese tramo de mucha pendiente, en el caso de Liverpool del 20 por 1000, se hacía con tracción por cable. Ahora, alguien tiene que decir, hace que tire el cable para que pare de tirar el cable, porque hay que acomodarle en algún lugar a los coches. Bueno, para este uso es que se buscaba el telégrafo, para poder dar la orden de cuándo hacer tirar el cable y cuándo parar el cable. Y entre el lugar donde estaba la máquina de vapor que hacía la tracción por cable y el lugar donde tenían que ver si se habían acomodado o no los coches, había más o menos 1 milla, 1,5 kilómetros, que es lo que querían conectar de alguna manera, y ahí es donde le ofrecen la idea, o le llega la idea, a Cook. Entonces Cook lleva este aparatito de 3 agujas, o sea, formaba los códigos con estas agujitas que se esconden, se ponen paralelas o se ponen mostrando su disquito, parecía como una vieja señal, dentro de un galpón de máquinas que se estaba armando en ese ferrocarril nuevo, y arma adentro de ese galpón un circuito de 5 hilos de cobre y demuestra cómo sería
dar una orden de un lugar a otro con este telégrafo de 3 agujas ahí adentro del galpón. Y le muestra unos días después, 6 días después, este telégrafo que había montado ahí adentro del galpón a Robert Stephenson, el hijo de George Stephenson, que era el ingeniero en jefe de esta compañía. Y le gustó a Stephenson. Entonces, para convencerlo un poco más, empezó a hacer un tendido ya no adentro del galpón, sino entre los lugares donde tenía que manejarse la máquina de vapor y empezar a tirar el cable, eso separado por una milla, y tira unos cables como pudo colgado en el túnel, cruzando la vía, haciendo un cruce de vía que me imagino bastante difícil, y finalmente le agrega a ese tendido provisorio un aparato nuevo de 4 agujas, ya no este, sino otro que tenía otro formato que le había acercado Whiston, y entonces ahí sí Stephenson, Robert, dice, sí, esto es lo que quiero para poder instalar ahí, entonces ahora que hiciste tu gasto para convencerme, te voy a comprar un sistema a costo del ferrocarril. Y ahí es donde se instala formalmente, por primera vez, un telégrafo que ya fue de este tipo, ya del de 5 agujitas, para hacer arrancar y parar. Lo que más me llamó la atención de lo que había de documentación es cómo fue el vínculo de 5 hilos. El vínculo de 5 hilos se hizo enterrando estos bloques de madera con, ven que tiene 5 muescas, tiene 2 acá y una arriba, y ahí tiene insertada una planchuelita de cobre. O sea, esto sería el tatarabuelo del multipar moderno. O sea, el primer vínculo de esta milla de largo entre un transmisor y un receptor de este tipo de telégrafos para hacer arrancar y parar la máquina que hacía tirar los alambres, los cables que tiraban a los coches, se vinculaban por esto. Se enterraron estos 5 alambres de cobre paralelos con barniz grueso incrustado en listones de madera, empapados en alquitrán entre las estaciones, que es una milla de largo. Casi más que el telégrafo me impresionó el vínculo hecho con esta manera que ya les digo, me suena como el tatarabuelo del multipar moderno. A Cook y a Whiston les quedó la idea de que esto que estaban usando ahí para la máquina, para arrancar y parar el tirar el cable, esto se podía llegar a usar para controlar trenes en estaciones, y hacen una prueba entre 2 estaciones ferroviarias para probar de despachar trenes entre esas 2 estaciones. Eso lo hacen en 1839. Usan este tipo de aparato de 4 agujas que podía formar 20 indicaciones, o sea, 20 letras posibles, depende de cómo coincidieran las agujitas, y que llevaba 5 alambres de vinculación. Pero en vez de usar el tatarabuelo ese de madera con cobre, acá ya usan unos alambres de cobre barnizados, aislados en tela de hule de la India, dentro de una tubería de 3/4 de pulgada presurizada con gas para que no entre agua. O sea, con gas a presión adentro para que no entre agua. Esto era el vínculo de estos aparatos más amigables en su código para ver las letritas con 5 agujas, porque necesitaban 5 vínculos entre uno y otro. Se desarrollaron también aparatos de estos en Gran Bretaña, de 1 o 2 agujas que necesitaban solo 1 o 2 alambres de vinculación y no 5, o que era lo engorroso. Tenían este formato así grande como para operarse por una persona parada por delante, pero claro, al tener pocos cables se complica el código, no hay otra. Pero el código que usan los británicos era de este tipo, un código que podía tener, eran golpes de esta aguja, o sea, esto es single needle, es una sola aguja, un código de 1846. Una inclinación, o sea, la aguja está en el medio. ¿Qué pasa si se inclina una vez a la izquierda? Es la cruz de Malta. Si se inclina 2 veces a la izquierda, es la A. Si se inclina 3 veces a la izquierda, es la letra B, así hasta 4. Y la D es una a la izquierda larga, una inclinación cortita a la derecha, como el punto y raya, pero acá es cuánto tiempo está inclinado hacia la izquierda y cuánto tiempo está inclinado hacia la derecha. Esa es la letra D. La R es al revés, es cortito a la izquierda, largo a la derecha. Bueno, ya se empieza a complicar o por un lado o por el otro. También aparecen los de 2 agujas tratando de simplificar un poco. Por ejemplo, la letra A, ¿ven? La letra A es hacer 2 golpes de la aguja hacia la izquierda. Entonces, acá está la aguja, y te lo recuerdan así en el display para que uno lo pueda mirar mejor. Si esta aguja se va ting, ting, 2 veces para acá, significa la letra A. Si se va 3 veces para acá, es la letra B. Si se va 2 veces para allá, es la letra F. Si se va 3 veces para allá, es la letra G.
y así combinando con todos los tipos de letras, pero ya con 2 agujas. Es complicado. Pero en el fondo, para los trenes, no querían transmitir mensajes, sino querían transmitir, ¿sale el tren o no sale el tren? Entonces se empiezan a desarrollar unas variantes de una sola indicación, que arranque, pare, salga o no salga. De este tipo de solo 2 indicaciones y pensado para un uso ferroviario, pero otra vez es para hacer arrancar y parar una máquina de estas que tira el alambre, se usó en 1840. Acá podemos ver un grabado de la estación terminal de este ferrocarril entre Londres y Blackwall, y después de que nos damos el primer golpe de vista, podemos encontrar ahí el telégrafo este de Cook y Wheatstone, de una aguja con estas indicaciones de arrancar y parar, y acá podemos ver a la persona que está manejando el cable. ¿Lo ven acá? El cable en estos rollos escondidos bajo la tierra, que son los que se van a enganchar o no para tirar a los coches. Ven que está sin locomotora, porque esta es la parte que se los trae o se los lleva con cable, y el telégrafo está usado para justamente hacer arrancar o parar el tirar de ese cable. El primer aparato usado para generar bloqueo telegráfico entre estaciones se usa en 1844. Lo sugirió en 1842 Cook en un documento escrito, por eso se recuerda, pero la primera implementación se hizo en 1844 en un tramo de 32 kilómetros con 3 estaciones intermedias, o sea, 2 cabeceras y 3 estaciones intermedias. Entonces acá vemos, el aparato era este, y en la parte de abajo vemos las 5 secciones de las 5 estaciones, y todas las estaciones tenían el mismo aparato, o sea que podían ver si el tren, ven que dice up y down, eso sería ascendente y descendente, o sea, si está yendo o viniendo el tren en cuál de las secciones. Y además, en la parte de arriba, si querían, podían mandar su mensaje. Pero este es el de las de 2 agujas, esto de 2 golpes para acá en la A, 3 golpes para allá en la B. Bueno, esta parte de arriba es para mensajes, y esta parte de abajo es como un train describer, que sea viejo como yo sabrá de qué estoy hablando, como un CTC, si ustedes quieren, moderno, para saber por dónde anda el tren dentro de las 5 secciones de la línea y poder dar el permiso para que vaya avanzando de una sección a otra. Pero seguía siendo complicado, o sea, para vincular este tremendo mamotreto necesitaban 8 cables, 8 hilos, entonces ya era muy complicado a lo largo de 32 kilómetros tener 8 hilos para que puedan comunicarse con este mamotreto, así que se empiezan a popularizar aparatos de una sola aguja entre 2 estaciones, que solamente quiero, ¿sale el tren o no sale el tren? O sea, simplificar mucho las cosas, y es ahí que empiezan a hacer esta idea del bloqueo entre estaciones con aparatos de este tipo. Esto era el aparato, el speaking es el para mandar un mensaje completo, que es otra cosa, y este es simplemente el de una aguja, acá usado entre estaciones para decir, bueno, ¿puede ir el tren, no puede ir el tren? ¿Ya llegó el tren anterior o no llegó todavía el que me mandaste porque se quedó en el medio del camino? Esto es cuando nace realmente el bloqueo telegráfico entre estaciones. ¿Cómo era la línea de transmisión? Bueno, al principio cobre con el tatarabuelo que les mostraba, o el hule de la India, y hacia 1843 empieza a usar este tipo de soportes con alambre de hierro, o sea, soportes con cerámica y los cables de hierro para transmitir telégrafo. Pero para que no se oxide, al poco tiempo adopta la técnica del galvanizado, que es una técnica que le había inventado un francés llamado Stanislas Sorel, y compra Cook, para tener todo el negocio, compra una fábrica de galvanizado. Entonces él vende sus propias líneas de transmisión, que es más caro que el telégrafo, o sea, agarra la parte gruesa del negocio, haciendo también sus hierros galvanizados. Inclusive hay una conferencia de prensa en 1843 que dice que eso que había inventado antes del conductor de gas con los alambres de cobre recubiertos de goma o de hule de la India, le salían 287 libras por milla. En cambio, haciéndolo así con el alambre galvanizado que él también te vendía, ahora sale 149 libras por milla, y entonces, bueno, se empiezan a popularizar estos tipos de líneas telegráficas y empiezan a aparecer en el horizonte ferroviario cabañas telegráficas como la de este ferrocarril en 1843. Acá me impresiona este grabado
de lo que es la primera línea de larga distancia entre Londres y Southampton, donde podemos ver la señal de estas del tipo primitiva que estábamos viendo, el telégrafo ya instalado, del tipo con el alambre galvanizado que te vendía Cook, y si ustedes quieren, vía doble y sin pasos a nivel. Acá está muy bien el ferrocarril, vía doble, sin pasos a nivel, con señales, con telégrafo. Arrancó bien en algunos lugares donde se hicieron las cosas bien desde el principio, en 1844. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos prosperó el telégrafo de Morse y hacia 1843 son desarrollos paralelos, el de Cook y Wheaton en Gran Bretaña y el que se hace en Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos destina $30.000 para hacer un tendido de 61 kilómetros en este ferrocarril Baltimore y Ohio. Ya para 1844 el aparato de Morse ya llegaba hasta Washington y en 1861 se terminan de unir las dos costas, este y oeste. Acá vemos la instalación del ferrocarril transcontinental cuando están instalando los postes telegráficos en el Union Pacific hacia 1861. Comentario que en 1851 se adopta un código Morse internacional, que es distinto al que había hecho Morse para los norteamericanos y para el lenguaje norteamericano. Se crea, bueno, me llamó la atención también encontrar un Morse para letras rusas, ¿no? Porque claro, ¿cómo son las letras del código del cirílico ruso y su código Morse? Finalmente, Europa continental, o sea, no con Gran Bretaña, Europa continental, adopta en 1851 el código Morse internacional. Pero hasta 1930 los británicos siguen usando el sistema de Cook y Wheaton. Por más que la Europa continental ya en 1851 dijo vamos a usar el Morse internacional, los británicos siguieron usando el de Cook y Wheaton. Y los yanquis, para no ser menos, siguieron usando el código Morse de ellos, no el internacional. Y si uno quería mandar un mensaje telegráfico de Estados Unidos a Europa, había que poner traductores que traduzcan el Morse norteamericano al Morse internacional. Cambió poco en algunas cosas. Y podemos llegar a esta unión simbiótica, puse esta foto porque me parecía que era la síntesis, entre el señalamiento y telecomunicaciones, porque siempre vinieron de la mano el señalizar y el dar bloqueo. Esta es una foto de gente de la Western Union Telegraph, más allá de que llama la atención andar con galera, la gente del telégrafo, pero la puse por ese sentido simbólico. Aparece Siemens y hace un gran invento en la década de 1846-1856, que es un telégrafo que usando solo un hilo y tierra puede transmitir prácticamente todas las letras del alfabeto. Logra un tipo de codificación en el funcionamiento del aparato que hace que yo teclee la posición de la aguja con la letra B de un lado y a la persona que está lejos le aparece la letra B del otro lado y lo hace todo con un hilo y tierra. Esto lo inventa y lo patenta Siemens, que automáticamente se junta con Halske y forman una compañía, la compañía de telégrafo de Siemens y Halske, y de ahí aparece el simbolito este de la S de Siemens con la H de Halske. Esta es una imagen de este tipo de aparato de Siemens y Halske que, por ejemplo, utilizó el ferrocarril del oeste en Francia hacia 1850, y la persona tenía que mirar cómo iban apareciendo las letras y entonces iba retomando todo el mensaje de lo que le querían transmitir. De este avance importantísimo de Siemens y Halske se llega a instalar, es un dato no ferroviario pero que no dejó de impresionarme, telégrafo indoeuropeo para comunicar desde Calcuta, en la India, que era parte del Imperio Británico, con Londres. O sea, se llegó a tender una línea telegráfica que fue contratada a Siemens, al Imperio Alemán, para que se instalara, de 11.000 kilómetros entre Londres y Calcuta. Se inauguró en 1870, 2 años de construcción, pero estuvieron como 12 años preparándolo y tuvieron que instalar, se dice, unos 70.000 bases de hierros, estos mástiles, e inclusive algunos en el desierto. Acá vemos un grabado donde están los prusianos instalando en el Cáucaso estos postes para hacer esta vinculación. Nota de color, Siemens y Halske, después se separa a Siemens y Schulter. Sería como de la informática y el de la energía. Siemens Schulter se dedica a hacer motores de trenes y de aviones, y Siemens y Halske se dedica a hacer la parte
de comunicaciones, telegráfico, eso desaparece después de la Segunda Guerra Mundial y queda como una única Siemens. Pero los Schulter, como le dicen los de subterráneos, fueron los coches que tuvo la línea C hasta hace poco, que después fueron la línea H. O sea, estos coches fueron comprados hacia 1936 por Argentina y era la Alemania de Hitler. O sea, los coches que tuvo la línea C y que después tuvo la línea H hasta hace muy poquito, estas fotos de la línea H cuando se inaugura, eran los Siemens Schulter comprados a la Alemania nazi en esta variante de Siemens para las partes de energía. Y para terminar este tema del bloqueo telegráfico, ocurrió que en un tramo de vía única hubo un error en el mensaje que se daban los aparatos de telégrafo y terminaron mandando 2 trenes sobre la misma vía y entonces mueren 25 personas y 73 heridos en un accidente tremendo. Y es a partir de este accidente que alguien dice: no nos puede pasar esto en vía única, que 2 trenes por un error de interpretación del telégrafo terminen yendo uno sobre otro. Y es que el señor ingeniero Edward Tyre inventa el primer aparato de bloqueo para circular sobre un tramo de vía única, que lo que sería el abuelo del palo staff nuestro, pero en vez de dar palo staff, lo que se daba es la tableta. Este era el testimonio que se le daba al conductor, la tableta que había que sacar de este aparato en una lógica de operación muy parecida a la que heredamos nosotros en el palo staff. Pero entonces este es el primer aparato que refuerza el bloqueo con un testimonio para saber que es el único que puede ocupar la vía única para que no vuelva a ocupar ese accidente. De ahí es que derivan toda la serie de aparatos de bloqueo, los de vía única que entregan un testimonio, palo, llave, tableta, bola, o los de vía doble que no entregan ningún testimonio y que solo tienen un recordatorio en su display. Pero de estos tipos de aparatos tenemos una charla específica y hasta acá lo que tenía para comentarles en el día de hoy de este primer tramo de este nacimiento del señalamiento, de cuya segunda parte, si tienen la paciencia, lo veríamos el viernes que viene. Acá preguntan sobre los colores rojos y blancos, de los cambios a marmita, de dónde vienen y su lectura. Yo entiendo que es para que alguien, desde un conductor que mira una playa con las marmitas, si la ve con el medio queso rojo para arriba, sabe que no está para su circulación, y si ve el medio queso blanco para arriba, es para que pueda avanzar. Como nota de color, tiene que ser de la palanca para arriba la mitad pintada de rojo y de la palanca para abajo la mitad pintada de blanco, porque cuando empezó TVA al principio, en la privatización de los 90, se ve que alguien le dijo: anda a pintar las marmitas, y las pintaron transversal, o sea, el rojo y el blanco transversal a la palanca. Entonces uno lo miraba y veía un pedazo rojo, un pedazo blanco. La pintaron mal, no se pinta, no es un payaso para pintarlo de cualquier manera, tiene una función de que si uno mira lo rojo es para no avanzar, y si uno ve lo blanco, de ese medio queso que sobresale, es para seguir adelante. El origen no lo sé, pero el uso es ese. Pregunta si la circulación por vía izquierda viene de la época de los cocheros y la fusta en mano derecha. Puede ser, no lo sé. Me suena coherente. Lo que sí vamos a ver cuando veamos señales mecánicas es que somos uno de los pocos que hemos quedado con las señales a la izquierda, y muchos otros países las han corrido a la derecha. Eso se produjo más o menos hacia los años 40, se decide internacionalmente migrar de mano. Argentina, los autos circulaban por la izquierda también hasta antes de 1940, y en algún momento cambian a circular por la derecha, pero el ferrocarril quedó, y lo que me dijeron algunos viejos alguna vez, es que eso no se cambió en el ferrocarril justamente porque debe cambiar de lugar todas las señales. Pero todos los países limítrofes que tenemos, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, cambiaron las señales y son por la derecha. Nosotros somos el único país de la región que quedó con las señales por la izquierda. No sé dónde viene, pero lo del cochero me suena muy coherente. ¿En qué momento las señales pasan a regir para el lado de la vía izquierda? Acá, desde que nacieron, desde la primer señal que se instaló acá en Argentina es a la izquierda. Cuando en Gran Bretaña, me imagino que también desde el principio, por algo parecido a lo que debe decir Juan, pero esa parte me la perdí. Cuando usted explicó en los principios en las distancias de señales,
Me quedé con los 800 metros para hacer circular un tren carbonero detrás de un pasajero. ¿Esa es la distancia que quedó actualmente de cantón a cantón? No, no sé por qué se tomó esa distancia. Sí, es la distancia que tenemos entre la señal de distancia y la señal de entrada en el señalamiento mecánico, que es la distancia de frenado que necesitaba una locomotora a vapor para frenar. La idea es que cuando yo atravieso una señal de distancia horizontal, que significa precaución, me indica que la que viene está a peligro. Entonces tengo que tomar las precauciones para dominar el tren de manera tal de llegar detenido totalmente a la señal que sigue. Como esto puede pasar con algún problema de visibilidad y encontrársela bastante encima, supongo que tiene que ver a la máxima velocidad que circulaba una locomotora a vapor, desde el momento que ve la señal horizontal de distancia y empieza a disminuir su velocidad hasta detenerse totalmente ante la señal de entrada, y de ese cálculo de frenado es que surgirían los 800 metros. Si tiene que ver o no con el vapor, con ese carbón al principio, la verdad que no lo sé, casualidad. Quisiera preguntarle si conoce con qué señalamiento comenzó a operar nuestro primer ferrocarril en la estación Parque. No lo sé, y me impresionó mucho saber que los británicos tienen registrado 2 chicos que murieron en 1650 porque los atropelló un vagón de carbón, y nosotros no podemos saber cuándo fue la primera señal en Argentina. No, yo no he encontrado el registro de la implantación de la primera señal en Argentina. Las primeras fotos que encuentro están más cerca de 1870, pero entre 1857 y 1870 no puedo encontrar dónde apareció la primera señal, y no puedo saber si la porteña del Parque y la Floresta tenía señales. Creo que sí tenía telégrafo para vincular el orden de circulación, y creo que no tenía señales, pero no lo puedo saber y no hay registro, lo cual, a la luz de los registros que tienen los británicos de su historia, me da cierta envidia. Y bueno, quizás haciendo arqueología, investigación, buscando fotos, podamos rearmarla entre todos, pero eso es un bache que tenemos en la historia. Las primeras que aparecen o que yo encuentro aparecen en 1870, así que no sé si del Parque tenía señales. La secuencia de protección de señales, peligro, precaución libre, ¿a qué se debe y desde cuándo? Entonces me imagino que estamos después del invento de los circuitos de vía, que fue hacia 1872, y es una cuestión de capacidad, de distancia de frenado y de velocidad a la que vienen los trenes. Nosotros tenemos por norma en Argentina recubrimiento entero, que significa que un tren está protegido por 2 señales a peligro, una a precaución y por último la de vía libre. Y se llama entero porque estando el tren de adelante, lo máximo que puede quedar es, apenas pasó la señal la cola, quedarse ahí la cola. Y el tren que viene atrás va a poder avanzar hasta la anterior señal que va a estar a peligro, pues son 2 señales a peligro, la que está justo antes de la cola y la que sigue atrás. Entonces lo máximo que puedo tener separados 2 trenes que se acercan es un cantón entero, que es como se llama cantón, es como se llama el espacio entre 2 señales. Entonces por eso lo llama recubrimiento entero. A diferencia de lo que existe como común en muchos otros países del mundo, la verdad que el recubrimiento entero es una rareza y es una excepción hoy en día en el mundo. La mayoría usan el recubrimiento que se llama ordinario, que es que detrás de la señal, que cada señal por delante tiene un tramito de un circuito más cortito de overlap, de resbalamiento, de protección ordinaria, y de manera tal de que si el tren que ya pasó la señal también liberó ese circuito de overlap, solo lo protege una señal a peligro. Y si no llegó a liberar ese circuito de overlap, lo protegen 2 señales a peligro. O sea que, pero puede estar separado entonces por una señal a peligro y ese circuito de resbalamiento o overlap, y es menos, y la de atrás viene a precaución. ¿Y por qué a precaución? Bueno, Tren de la Costa no tiene señal a precaución, es un problema de cuánto querés avisarle antes para que reaccione el conductor. ¿Querés que se encuentre con la señal a peligro delante de las narices? Salió de verde del anterior y se encuentra con la que viene roja. Eso va a hacer a que te muevas en una determinada forma, y es mucho más amigable avisarle con anticipación con una precaución. Y después aparece también el doble amarillo o el cuarto aspecto que se le quiera dar. Hay algunos que hacen amarillo titilante, verde titilante, para darle ahí ya ir de 3 aspectos a 4 aspectos,
es una cuestión de mejorar el headway, la separación entre trenes, poder tenerlos más cerca. Uno acerca más los trenes con 4 aspectos de con 3 aspectos para la misma distancia de frenado, y también cuando hay tráficos mixtos, cuando uno tiene, como en el Roca que tenemos, que sería una de las razones por las que los japoneses pusieron 4 aspectos en el Roca, que tenemos trenes eléctricos y trenes diésel, entonces lo voy a decir de una forma poco profesional, pero es como que el cargas empieza a señalar en el doble, empieza a frenar en el doble amarillo, o el diésel empieza a frenar en el doble amarillo y el eléctrico empieza a frenar en el amarillo. Entonces cuando hay así diferentes usos mixtos y quiero mejorar el headway, se va a 4 aspectos y entonces ahí se agrega un cuarto aspecto de una precaución avanzada. Pero es toda una mezcla, entiendo, estamos hablando de bloqueos automáticos y es una cuestión de capacidad, cantidad de trenes y velocidad a la que quiero circular. Pero eso daría para otra charla aparte. Bueno, Horacio, muchísimas gracias por tu exposición.